Saludos, bienvenidos a otra edición de Sesión Discontinua. Y en esta sesión nos vamos a poner nostálgicos y casi dramáticos, porque vamos a hablar de la nueva entrega de Toy Story 4, que yo honestamente la vi con un poco de reticencia, porque Toy Story 3 había acabado tan bien, era una película tan redonda, con un final tan redondo, que dije, ¿para qué? Por favor, no, más Story. Pero es verdad que esta última entrega creo que ha seguido un camino lógico, un camino natural, y aunque el guión en su conjunto no llega a tener, para mí, el nivel de la entrega anterior, sí tiene un final que es muy potente, muy potente. No sé, antecedentes, Toy Story, 1995, el boom de la película digital. Claro, el boom de la película digital y el primer largometraje de Pixar, que Pixar en aquella época era una productora que Disney era la que la distribuía por los cines. Realmente Disney todavía no había comprado a Pixar, que lo hizo años más tarde. Era una jugada suicida, porque en aquella época Disney estaba en bancarrota, compró Pixar, le fue bien y ya empezó a comprar... Pixar salvó Disney. Sí, Pixar salvó principalmente Disney. Eso. Además luego hubo una retroalimentación muy interesante, porque varios de los profesionales que estaban dentro de Pixar se metieron en las producciones que luego hacía Disney animadas, y de ahí salieron cosas como Frozen, como Zootrópolis, Enredados, que son muy buenas películas. Grandes producciones que llevaba Disney mucho tiempo sin hacer. Exactamente, claro. Y bueno, pues Toy Story 1 fue un pelotazo. La dirigió John Lasseter, tenía varios guionistas. De hecho, la mayoría de las entregas de Toy Story tienen muchos guionistas, y entre ellos, en la primera, que estuvo nominado al Oscar al guión, estaba Joss Whedon, que luego lo conocemos por series como Buffy, Cazavampiros y demás, y hoy día y por las películas de Marvel. Entonces, pues esa película fue una revolución en su momento. Ya no solo por lo que suponía como película en la que se utilizaba la animación digital, sino porque asentó las bases de los guiones de Pixar, que son unos guiones muy sencillos, pero con un trasfondo muy interesante y un tono muy clásico. Era la combinación perfecta entre alta tecnología y clasicismo. Y a partir de ella, pues llegaron todos los éxitos de Pixar y las distintas secuelas de Toy Story. Que también estuvo muy a la altura. Toy Story 2, que era muy continuista, funcionaba muy bien, añadía más personajes secundarios. No era mejor que la primera, para mí. La segunda, de hecho, creo que sería en una escala de la cuarta. Bueno, estaría ahí con la. Sí, no sé. Yo pienso ahí como tú, ahora lo mencionaremos. Pero sí, bueno, era una secuela muy digna, los personajes evolucionaban, la trama tenía muy buen desarrollo, nuevos personajes. Y la verdad es que estuvo muy bien. Lo que pasa que, claro, ya creo que estamos hablando del año 2000 más o menos, hasta que llegó la tercera parte. Bueno, pues Pixar desplegó una cantidad impresionante de grandes películas, como Ratatouille, teníamos ahí Los Increíbles, la película de bichos, muchísimas. Sí, yo creo que prácticamente Pixar no ha hecho ningún fracaso. Yo creo que de taquilla no. Ha hecho de hecho, fracaso. Las películas que para mí son las que menos me convencen de Pixar, que son las de Cars, son no solo un éxito de taquilla, sino a la hora de vender merchandising, son máquinas, porque a los niños Rayo McQueen les vuelve loco. Yo me quedaría con Lo Increíble de Pixar. Para mí es una de mis películas favoritas. Muy buena. Dentro de... Es que claro, hay un podio ahí que se están peleando varias películas, y yo Los Increíbles la pondría entre las mejores, pero también el corazoncito se me va con Wall-E. Que me parece una película maravillosa, muy tierna, sobre todo esa primera mitad, que es prácticamente cine mudo, y luego varias de las entregas de Toy Story. No sé, es que Pixar, por un lado, son muy conservadoras a la hora de hacer secuelas, o casi siempre suelen serlo, pero siempre facturan productos de muchísima calidad. De hecho, diríamos que Pixar, dentro de Disney, ha sido la única rama en la que ha hecho secuelas directas a cine, porque hasta entonces todas las secuelas que hacía Disney iban a vídeo. Y hablamos de sus grandes clásicos. Claro, Aladdin, La Sirenita, y esa época de los 90, en la que Disney se veía que tenía muchos problemas financieros, y empezaron a hacer la mayoría de ellas innecesarias secuelas de sus clásicos de los años 40, 50. Teníamos secuelas de, si mal no recuerdo, de La Bella Durmiente, de La Cenicienta, de Robin Hood. Sí, era increíble. Ya estamos con esta nueva Toy Story. No hemos hablado de la 3. Bueno, es que la tercera es importante porque supone un cambio de tono con respecto a la segunda, remite bastante a la primera, y es una grandísima película. En la 3 hubo un momento súper dramático, que es cuando están en la escena del vertedero clásica. Cuando se dan toda la mano y aceptan que ha llegado el final. Sí, es tremenda. Y luego ese final en el que tenemos
un cambio generacional, Sí. porque no solo es Andy cediéndole sus juguetes a Bonnie, sino los espectadores que nos criamos con Toy Story, pasándole el relevo a las nuevas generaciones, y eso era un gran final. Y aceptar que tienes que evolucionar, es aceptar eso. Ese momento en el que Andy está mirando a Woody y se tiene que despedir de él, y le da, a mí es que me emociona, porque te llega, porque mucho hemos vivido eso. Lo que pasa es que creo que ahora somos niños grandes y no nos despedimos, no queremos despedirnos y seguimos con nuestros muñecos. Y ahora sí nos iríamos a Toy Story 4. Toy Story 4. La cosa es que buena parte de la película me pareció una historia muy normal. Sí. Muy normal. Lo que me pareció muy bueno fue tanto el inicio como el final. Sí. El inicio yéndose años atrás. Sí, ¿vale? sí. Bueno, eso es otro toquecito a la nostalgia, claro, para desde el inicio de la película tocarnos el corazoncito. Claro, porque al principio de la película tenemos una despedida de uno de los personajes que acepta que tiene que irse, porque es magnífico. Al final la película va de lo que va a esa aceptación, esa evolución, y ese personaje que se despide y le dice, vente conmigo, pero él no se va. Se queda como un muñeco de Andy. Claro, y ahí planta la semilla argumental de luego lo que será la película. Además, yo me acuerdo que estaba viéndola con Rocío y estaba diciendo, bueno, prepárate para llorar porque yo creo que esta película nos tenemos que preparar para llorar. Y empieza la película con una tormenta. Y dije, bueno, ya nos están diciendo que hay que prepararse. Pero no es verdad que luego la película tiene una trama muy normalita. Sí. Tiene una trama muy normalita, es verdad que el acierto de la nueva incorporación es muy bueno, muy gracioso, muy... Forky es maravilloso, Forky es maravilloso. Un gran personaje. Sí, es que es muy bueno. Dejan un poco más en segundo plano todo lo relacionado con lo humano. Sí. Y luego tienen a una villana, a una muñeca villana, que a mí me encantó. Funciona muy bien, luego tiene una evolución también magnífica. Sí. Con un trasfondo muy... Es verdad que en la tercera también tenía mucho trasfondo el villano. Sí, y el villano, y ya no solo eso, sino esta película que en cierta manera sigue siendo una gran película, pero como tú comentas, es más procedimental, es más normalita. Sí, los personajes siguen teniendo un pozo muy interesante, porque lo que Woody tiene es una crisis existencialista. Sí. Se pone en duda a sí mismo, como, claro, utiliza la excusa de que es un juguete al que Bonnie ya no hace caso, pero estamos hablando de una entidad, una persona que está poniéndose en duda a sí mismo y quiere encontrarse. Por eso utiliza a Forky como una especie de catalizador para su propia búsqueda. Y ahí tenemos a Buzz intentando darse cuenta de que si su voz interior es la que le puede dar indicaciones para hacer las cosas adecuadamente, que ahí ya podemos, aunque nos pongamos un poquito más rebuscados, buscar lecturas teológicas de si está escuchando la voz de una deidad o algo. Pero luego, como tú comentas, la trama es bastante sencilla, tiene varios personajes que están muy bien, pero a mí lo que me ha sucedido con esta película, que yo iba con bastantes prejuicios y me estaba gustando, es que yo estaba convencido de que su final no me iba a gustar más que el de la tercera, que es inmenso y me ha gustado bastante más. Es que el final es muy poderoso. El final es muy bueno y es un final que asienta los pies un poquito más en la realidad, porque no vamos a dar spoilers, o vamos a intentarlo por lo menos, pero el final de la tercera película era más bonito y este es un poco más como es la vida. La vida es más nostálgico, lleno de altos y bajos y de pasos de una etapa a otra, y hay cambios. Yo reconozco que cuando terminó la película te quedabas unos minutos sentado viendo los créditos. Sí. Porque es eso. Claro, nosotros también lo que pasa es que nosotros hemos crecido a la par que la eso saga. Es importante. Es decir, ahora los niños de hoy día pues, han ido viendo las películas, o los niños que se han incorporado a la saga pues la han podido ver recientemente y esta la ven en el cine. Nosotros en su momento la vimos en el 95 en el cine, la volvimos a ver en el 2000, la volvemos a ver en la siguiente, no me acuerdo, la tercera, ¿de qué año? Creo que es 2013 o... Tardaron bastante, y ahora esta nueva en 2019 ya. Y claro, hemos crecido con esos muñecos y es que al final nosotros hemos evolucionado. Y eso es otra de las cosas grandes que hace Pixar, porque Pixar hace sus películas para las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo está haciendo cada película para cada momento de la gente que empezó a ver esas películas. Y muchas veces el espectador adulto lo disfruta más, porque los niños disfrutan pues con son juguetes, son ratas, son coches, pero siempre hay algún trasfondo y un pozo un poco más filosófico para que el espectador adulto se identifique y llegue a empatizar con ella. Luego es verdad que ahí Pixar es muy inteligente. Luego suaviza el final de la película porque siempre te mete esa escena. Sí, claro. Esa escena entre créditos. Sí, para distender un poquito más. Para que quede más simpático, para que no te quedes con una mala sensación, porque verdaderamente el final es bueno.
Y a mí una de las cosas que me gusta del final, no de los créditos, es que cortan cuando tienen que cortar. Sí, sí, es perfecto. Está siendo dramático, pero hay un momento en el que hay una urgencia, tenemos que cortar y hay que seguir el camino. Sí, porque yo creo que también si hubieran intentado profundizar un poco más, moriríamos deshidratados, la mayoría de los espectadores. Muy buena película. Muy la verdad buena. que Pixar vuelve a acertar. Yo era de los que pensaba que era innecesaria Igual totalmente, y la verdad es que me han convencido. Como comentábamos, la 1 y la 3 para mí están un poco por encima de la 2 y de esta 4, pero aún así es que son 4 películas que merecen muchísimo la pena. Y que todavía están en cine, que todavía la gente puede aprovechar y ir a verla. Y bueno, aquí acabamos, que se nos va el tiempo. Esperamos que os haya gustado este repaso a Toy Story 4. Nos haya gustado tanto como a nosotros la película, por lo menos. Ojalá. Estaría bien. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.